En el corazón de América del Sur, entre las brumas y sombras de un mundo perdido, un chamán, en un trance inducido por drogas, se comunica con el espíritu de una criatura presente en nuestras peores pesadillas. El chamán tiene visiones y sueños. Y reza por la protección de los suyos mientras viajan por la jungla. La selva que les rodea está plagada de animales potencialmente mortíferos. Pero los indios Piaroa reverencian a uno por encima de todos los demás. Se trata de la mayor y una de las más venenosas arañas del mundo. La tarántula gigante. Colección Grandes Depredadores. La tarántula gigante. El respeto de los indios resulta comprensible. Todo en esta araña es formidable. Dispone de 8 ojos, colmillos de 2 centímetros de largo y unas patas que pueden abarcar un plato. Caza en el suelo, principalmente de noche. Durante el día se refugia bajo el suelo de la jungla, a menudo utilizando madrigueras deshabitadas de roedores. La tarántula gigante no es la única criatura temible que habita en estas tierras. La fer de lance es una de las serpientes más venenosas de América del Sur. Su veneno causa parálisis, seguida rápidamente por la descomposición de los tejidos vivos. Sus inmóviles víctimas sufren una muerte agónica para después disolverse lentamente de dentro a fuera. El remedio local para la mordedura de esta serpiente es amputar inmediatamente el miembro afectado. Si bien la fer de lance puede atacar a los seres humanos en defensa propia, suele alimentarse de roedores a los que acorrala de vez en cuando bajo el suelo. Es evidente que busca comida. Pero en esta madriguera no hay precisamente un ratón. La tarántula gigante cuenta con las glándulas venenosas más grandes de todas las arañas. No existe ningún informe autentificado de una persona que haya sufrido su mordedura. Quizás nadie haya vivido para contarlo, de forma que no se sabe hasta qué punto es venenosa. Aún así, las apuestas en una lucha contra la fer de lance parecen estar muy en contra de la araña. En tan solo 4 minutos, la serpiente retuerce la cola por última vez. Las tarántulas gigantes producen una copiosa cantidad de veneno, curiosamente muy similar al de la serpiente, y que también causa la descomposición de los tejidos.
A medida que su víctima se desintegra lentamente, la araña chupa los nutritivos fluidos a través de la pequeña boca que se oculta tras sus colmillos. Incluso la columna vertebral de la serpiente, ya en carne viva, tarde o temprano será parcialmente digerida y devorada. Un colmillo antes mortífero cuelga impotente. «17 horas después, lo único que queda de una formidable y mortífera serpiente es su arrugada piel». Con una criatura como esta merodeando sin ser vista por la jungla, no resulta sorprendente que los indios Piaroa busquen la protección de los espíritus. Una réplica de tarántula en cera adorna el tocado ceremonial del chamán de un poblado. Bajo los efectos del yopo, una droga alucinógena, se comunica con los espíritus de la araña para pedirles su protección. La droga se prepara machacando semillas de un árbol local. Los elementos químicos activos se absorben por la nariz. El chamán tendrá visiones muy pronto. La piedra de la suerte del chamán mantiene su cuerpo anclado a este mundo, mientras su mente viaja por el universo espiritual. Los Piaroa habitan en la región central de Venezuela, cerca de la frontera con Brasil y Colombia. Esta es la región de brumas y cumbres solitarias que inspiró a Conan Doyle para escribir su aventura épica El Mundo Perdido. Un relato de tribus salvajes y bestias prehistóricas. La zona abarca el extremo norte de la mayor jungla del mundo, la selva del Amazonas. Muchas comunidades de indios Piaroa se han trasladado a instalaciones modernas. Los pocos que permanecen en la jungla son algunos de los últimos amerindios que no han cambiado bajo la influencia extranjera. Tienen algunos cultivos junto a su poblado, lo que causa un daño mínimo a la jungla que les rodea. La zona está salpicada de espectaculares montañas de arenisca aisladas, a las que los Piaroa llaman tepuis. La más alta de la región se eleva a más de 1000 metros, casi en vertical sobre la jungla. Es sagrada para los Piaroa y aparece en muchas de sus leyendas. La llaman Uahari Kuai. Hace miles de años, un gran árbol cargado con todas las frutas de la jungla crecía aquí. Los dioses enviaron a un niño para que cortase el árbol y proporcionara así alimento para todos los hombres y animales que habitaban a su sombra. Cuando un ambicioso tapir comió más de lo que le correspondía, los dioses convirtieron al árbol y al animal en piedra como lección para todos. Los Piaroa escuchan los mensajes de los dioses. Sus creencias proceden de la jungla que les rodea. Estas selvas han cambiado muy poco durante siglos, de forma que los indios no se han visto obligados a cambiar su modo de vida. Los Piaroa creen que el Agamí fue enviado por los dioses como recompensa a su lealtad incondicional. Estas aves del tamaño de una gallina se han venido a vivir cerca de los poblados indios. A cambio de unas migajas ayudan al poblado a librarse de los animales molestos, sobre todo de las serpientes, incluso de la fer de lanche.
Las serpientes tienen pocos enemigos, pero el agamí mata a las pequeñas. Si la serpiente es demasiado grande para atacarla, la llamada de alerta del ave avisa a los indios del peligro. El colorido de la serpiente ha confundido al ave y probablemente el camuflaje también haya salvado a esta araña. Incluso las tarántulas gigantes son vulnerables ante un ataque. Los agamíes tienen un efecto insignificante sobre la población de serpientes y arañas. Puede que ayuden a controlar su número en las cercanías del poblado, pero la jungla sigue repleta de ellas. Mientras los hombres se preparan para salir de caza, le piden al chamán que los bendiga y rece por su protección y su éxito. El tocado ceremonial del chamán les ayuda a llegar hasta el dios del animal que representa. Los efectos de la droga todavía no han pasado, de modo que sigue comunicándose con los espíritus. Los Piaroa cazan con cerbatanas y dardos venenosos. La jungla les proporciona todo el material que necesitan para fabricar sus armas. La cola de los dardos va envuelta en algodón silvestre y las puntas se impregnan de curare, una sustancia que se ha convertido en sinónimo de veneno mortal. El curare se prepara con la corteza de una liana. Una vez extraída la savia, se calienta suavemente hasta que se vuelve espesa y pegajosa como el alquitrán. Esta tarántula gigante también tiene su origen en la jungla. Está moldeada con una sustancia menos peligrosa, cera de abejas salvajes. Los Piaroa consideran a la selva su amiga, pero saben que todas las relaciones requieren un respeto mutuo. No pueden coger sin dar algo a cambio. Los hombres pueden llegar a estar 3 días fuera, pero tan solo se llevan sus armas. La jungla cubrirá todas sus demás necesidades. Aunque van bien armados, los cazadores valoran la compañía del chamán para pacificar a los dioses de la selva y para traerles buena fortuna. Fuera del trance, también es un gran cazador. El jabalí salvaje es un trofeo preciado pero muy peligroso. Llevan sus colmillos como amuletos de la suerte. Los Piaroa cazan una amplia gama de animales: aves, ciervos, roedores y monos. Son cazadores expertos que saben moverse en silencio por la jungla para acercarse a su víctima y cogerla por sorpresa. De todos los animales, consideran a uno muy peligroso como un manjar exquisito. Pero primero cazan presas menos arriesgadas para abastecer la cocina común del poblado. Para utilizar una cerbatana de más de 3 metros de largo, hay que tener mucho pulso.
Los indios son unos tiradores de primera a distancias de hasta 50 metros. Los piaroas son trepadores expertos. Rara vez pierden a un ave herida que ha quedado enganchada en las copas de los árboles. El curare es tan potente que mata de forma casi instantánea, causando un ataque al corazón. El veneno desaparece al hervirlo, de modo que se puede comer el ave sin problemas una vez cocinado. La caza requiere valor y habilidad al mismo tiempo. Los animales venenosos acechan invisibles por la jungla y todos los años muere algún indio de picaduras o mordeduras. Pero nadie ha muerto jamás por culpa de una tarántula. Todavía. Los piaroa creen que su fe les mantiene a salvo y que los espíritus les han dicho a las arañas que no se interpongan en su camino. Cada araña traza una red de hilos de seda que cruza de un lado a otro su territorio y que utiliza a modo de mapa para guiarse. También coloca varias hebras de seda radiales con respecto a la entrada de su guarida para detectar la aproximación tanto de enemigos como de presas. Una vez puesta la trampa, la araña se retira bajo tierra a esperar a sus despistadas víctimas. Pero sus defensas no son infalibles. Incluso las arañas venenosas tienen sus enemigos. Al igual que muchas criaturas de este mundo perdido, la avispa halcón ha crecido hasta proporciones gigantescas. Se ha convertido en un demonio alado del tamaño de la mano de un hombre. Esta avispa caza tarántulas gigantes no para comérselas, sino para guardar sus huevos en ellas. Primero atrae a la araña fuera de su guarida. Se pasea por el invisible abanico de seda que tiene la araña en el recibidor. Es como hacer que salte deliberadamente la trampa. Entonces intenta picar y paralizar a la araña atacando su suave abdomen. Una vez inmovilizada la araña, la avispa la meterá en su propia madriguera, donde la tarántula será gradualmente devorada con vida por la larva de la avispa que se desarrolla en su interior. La sorpresa y la velocidad son la clave del éxito. Esta avispa ha calculado mal su ataque, permitiendo que la araña golpease primero. Se retira mortalmente herida. En abril comienzan las lluvias. Durante los próximos 5 meses la zona quedará inundada varias veces al día. Los arroyos, antaño secos, se transforman en torrentes que al salirse de su cauce inundan la jungla. Las tarántulas gigantes habitan en madrigueras secas por encima del nivel del agua, pero son más activas durante la época de lluvias. Los piaroa saben que las arañas salen tras la tormenta y saben también exactamente dónde encontrarlas. Los cazadores ocultan sus presas fuera del alcance de carroñeros como zorros y felinos salvajes para pasar a recogerlas después. Las posibilidades de pisar una araña son más altas durante la época de lluvia que en cualquier otra época del año. Como surgen principalmente después del anochecer, los cazadores acampan justo antes de que se ponga el sol.
Se han adentrado mucho en la jungla, pero su búsqueda aún no ha terminado. Mientras las tarántulas gigantes habitan en terreno seco, varios de sus parientes arbóreos viven en la jungla inundada. Las orquídeas crecen en los árboles, pero al contrario que las plantas parasitarias, solo utilizan a su anfitrión como apoyo y no le privan de ningún alimento. Pocos biólogos se han aventurado tanto en la selva amazónica, de modo que muchas de las tarántulas que habitan aquí son desconocidas para la ciencia. Esta especie está aún por clasificar y nombrar. El enmarañado sistema de raíces de la orquídea proporciona a las tarántulas arbóreas un refugio diurno ideal. A pesar de su nombre, las arañas comeaves rara vez atrapan presas emplumadas. En cambio, se alimentan principalmente de insectos que cazan por la noche. La tarántula gigante ataca una gama mucho más amplia y grande de presas, pero también se alimenta predominantemente de insectos, quizás porque abundan más que ninguna otra comida. Los movimientos de una víctima en potencia viajan a modo de vibraciones por los hilos de seda que van hasta la madriguera. Los sensibles pelos de las patas de la araña pueden detectar el más mínimo temblor. A veces las tarántulas salen de caza, pero generalmente esperan cerca de la entrada de su madriguera a que pase alguna víctima propiciatoria. La técnica de la tarántula para devorar a su presa es tan horrible y pausada como rápido y limpio fue el ataque. Para evitar atraer la atención de hormigas y enemigos potenciales, la tarántula gigante se lleva a su víctima a la madriguera. Pocos animales se arriesgarán a seguir a esta araña hasta 1 metro de profundidad. La tarántula gigante cubre el suelo de su guarida con un manto de seda. Ello ayuda a mantenerlo limpio e impide que las hormigas invadan la cámara. También forma la base de un capullo de seda que con el tiempo envolverá a la víctima como a una momia. La araña produce varias hebras al mismo tiempo y las coloca sobre la langosta, fijando los cabos sueltos al suelo. A medida que la araña va inyectando más veneno, los tejidos internos se deshacen rápidamente. El fuerte envoltorio de seda evita que el cuerpo del insecto se desintegre, mientras que lo chupa hasta dejarlo seco. Las tarántulas gigantes se mantienen a sí mismas y a sus guaridas meticulosamente limpias para impedir la contaminación de hongos y bacterias y así no atraer a las hormigas carroñeras.
Este arrugado pellejo es lo único que queda de la langosta y también desaparecerá antes del amanecer. Bajo el manto de la oscuridad, la tarántula gigante abandona su madriguera en busca de más presas. No corre peligro al cazar por la noche, dado que su mayor enemigo solo está activo durante el día. La selva amazónica alberga a la mayor serpiente del mundo, así como a la araña venenosa más grande de todas. Ambas especies son gigantes, unos auténticos monstruos del verdadero mundo perdido. La anaconda, que puede alcanzar los 10 metros de longitud, caza en los ríos y depende del agua para poder soportar su peso. La araña necesita una fuente constante de agua para reponer los fluidos corporales que utiliza, en parte para producir su veneno. Los piaroa temen a la anaconda tanto como a la tarántula gigante. Pero durante la época de lluvias, cuando la jungla está inundada, se ven obligados a unirse a la serpiente en su elemento. Los hombres andan con cautela. La anaconda no atacará a no ser que la provoquen. No es venenosa, pero su mordisco resulta muy doloroso. La herida podría infectarse con fatales consecuencias. La selva proporciona muchos remedios naturales, pero los piaroa no tienen antibióticos. La anaconda es un habitante ad hoc de este mundo perdido. El Oatzin es otro. Como si de una reliquia del pasado se tratase, comparte una característica primitiva con las aves prehistóricas. Al contrario que muchas aves que anidan en árboles, los polluelos del Oatzin abandonan el nido por primera vez a la semana de nacer, mucho antes de poder volar. La mayoría de los polluelos caerían pronto al suelo y serían víctimas de los depredadores, pero el Oatzin nace con unas rudimentarias garras en las alas que utiliza para aferrarse a las ramas. Las garras en las alas también se dan en el pterodáctilo, un desagradable personaje que se encontraban los aventureros en el ficticio Mundo Perdido. El Oatzin no tiene nada de amenazador, es estrictamente vegetariano y se alimenta de frutas, flores y hojas. Aquí, en la selva amazónica, vive rodeado de comida en abundancia. El Oatzin se ha adaptado de forma insuperable a la vida en la jungla inundada. Los polluelos pueden nadar a los pocos días de nacer y gracias a las garras de sus alas son capaces de volver trepando a su nido. Los amerindios cogen de vez en cuando los huevos del Oatzin, limitando la recogida a uno por nido, pero apenas cazan a los adultos. Los llaman pájaros apestosos porque huelen a moho y por ello concentran sus esfuerzos en presas más exquisitas.
Los Piaroa conocen y comprenden el equilibrio entre los peligros de la jungla y sus regalos. Cazan coatís, pero este pariente sudamericano del mapache tiene los sentidos muy desarrollados y resulta difícil atraparlo. El coatí utiliza su morro alargado y sensible para hurgar en busca de fruta, insectos, reptiles, anfibios y arañas. Este animal es un joven que jamás se ha encontrado con una tarántula gigante. Le espera una sorpresa muy desagradable. La araña le muestra sus patas traseras para intimidarle. Si con eso no basta, pondrá en acción las espinas que surgen de ellas y los pelos especiales de su abdomen. Un impresionante mecanismo de defensa que detiene a la mayoría de sus enemigos. La araña emite un silbido como el de una serpiente a modo de advertencia, pero el coatí no se detiene. Cada tarántula tiene en el abdomen más de 1 millón de pelos plagados de espinas. Con un solo golpe de una de sus patas traseras lanza al aire miles de pelos que al ser inhalados provocan una fuerte sensación de ardor. El dolor se le pasará tras unas cuantas horas, pero habrá aprendido la lección. Este joven coatí crecerá con un sano miedo a las tarántulas gigantes. Probablemente jamás vuelva a atacar a una. La tarántula gigante cuenta con un formidable arsenal de mecanismos de defensa, pero en realidad es una criatura de naturaleza tímida que solo ataca cuando se la provoca. No resulta fácil ver a una araña bajo la vegetación aunque sea enorme, pero con la compañía del chamán, los hombres se sienten seguros y continúan su cacería por el bosque. No solo deben estar atentos a los siniestros moradores del suelo. El peligro también acecha en los arroyos, en la vegetación y en los árboles. La mordedura de la araña come aves no es peor que la picadura de una abeja. Se alimenta de insectos, pero no va tras la libélula. Algo más la ha alarmado. Existen muchas serpientes venenosas en la jungla, pero la boa esmeralda es inofensiva. No come tarántulas, pero la araña reacciona por instinto ante el movimiento y decide darse a la fuga. Caer en mitad del arroyo no le representa ningún problema, ya que puede caminar sobre el agua. Sus numerosos pelos actúan a modo de flotadores y sus patas son unos remos muy eficaces. Los Piaroa evitan a todas las arañas que les rodean, excepto a la más peligrosa. Puede parecer una temeridad, pero de hecho consideran a la tarántula gigante como uno de los mayores regalos que ofrece la jungla. De niños aprenden a localizarlas y cómo atraerlas fuera de su guarida. Saben que las tarántulas responden a las vibraciones y son muy hábiles imitando con un trozo de liana los espasmódicos movimientos de un insecto atrapado. Pero la araña no se deja engañar fácilmente.
Si se siente amenazada, responderá con una lluvia de pelos. Es suficiente para hacer retroceder al cazador, pero solo momentáneamente. Una vez ha conseguido alejar a la araña de su madriguera, el cazador la clava al suelo con 2 dedos y después va juntando con cuidado las 8 patas. Se cuida mucho de tocar el abdomen y mantiene sus dedos fuera del alcance de esos colmillos afilados como cuchillas. Después transportarán a las tarántulas gigantes en una hilera de paquetes separados. Una hoja les sirve de papel de envolver. Antes de atar a la araña con una liana, sopla con cuidado para quitarle cualquier pelo del abdomen que esté suelto. El grupo de cazadores para a comer en un antiguo cementerio. Durante innumerables generaciones, este ha sido considerado como un lugar especial. Al igual que sus antepasados, los Piaroa siguen encendiendo el fuego por las duras. Tardarán unos 5 minutos de un esfuerzo extenuante en generar los primeros atisbos de llama. Se estima que estas pinturas tienen más de 3000 años. Se ven formas de araña, pero el simbolismo de muchos de los dibujos sigue siendo un misterio. Debajo de la roca, los huesos de los antepasados y de parientes recién fallecidos yacen codo con codo, descansando en una grieta horizontal situada en la base de la colina. Los espíritus han sido misericordiosos y la caza ha sido buena. Los hombres se preparan para un banquete de su plato preferido: arañas. Las consideran un manjar, pero solo toman lo que necesitan. Un par de tarántulas por cabeza les mantendrá hasta que vuelvan al poblado. Los Piaroa matan a las tarántulas justo antes de cocinarlas, ya que les gustan lo más frescas posibles. Las manejan con un cuidado extremo. Solo una vez muertas, las sujetarán en la mano. E incluso entonces no tocarán el abdomen. Las hembras cargadas de huevos son un manjar especial. Cada una de ellas lleva unos 70 u 80 huevos. Al pasarlos por las brasas dan lugar a una tortilla de sabor amargo.
Los cazadores ponen las patas de la araña sobre la barbacoa para quemar los pelos. Estas palmadas son para librarse de cualquier pelo restante. Según los indios, el tórax y las patas son las mejores partes. Al parecer, su sabor es muy similar al de las ciruelas. Para los Pieroa, los huevos y la carne de las arañas son el equivalente al caviar y al marisco. Las arañas son un regalo de los dioses. Cuando no conseguimos atrapar otra comida, siempre encontramos arañas. Sabemos que son peligrosas, pero mientras respetemos su espíritu, no nos morderán. Son una buena comida y están deliciosas. Al finalizar la comida, lo único que queda son los colmillos. Y ni siquiera eso se desperdicia. Seguramente son los palillos de dientes más exóticos del mundo. Para los miles de arañas que han escapado a los cazadores, el peligro todavía no ha pasado. Más extraño aún que una barbacoa de arañas resulta el comportamiento de las tarántulas entre sí. La mayor amenaza a la que debe enfrentarse un macho de tarántula gigante es a la hembra de la especie. El principal objetivo en la vida de una tarántula macho es encontrar hembras receptivas y fertilizarlas. El macho se aproxima a la madriguera de la hembra con gran cautela. Las tarántulas no son inmunes a su propio veneno y cualquier movimiento en falso durante el cortejo podría resultar fatal. Le da unos suaves golpecitos a la hembra para probar su reacción. El truco parece estar en estrujarla hasta hacerla entrar en trance. Después la levantará suavemente para alcanzar los órganos sexuales que están en la parte inferior de su cuerpo. Es un proceso en el que no debe precipitarse. El macho se encuentra en una postura extremadamente vulnerable. Se ha movido antes de tiempo, pero ha tenido suerte de sobrevivir a su error. La intención del macho es transferir a la hembra el esperma que lleva en unos pequeños sacos marrones de seda, sin que lo devoren durante el proceso. La acción resulta fascinante.
La preparación del apareamiento puede llevar hasta 2 horas, en las que el macho realizará varios intentos fallidos. Pero una vez que ha colocado a la hembra en una postura apropiada, busca su abertura reproductora. Y entonces suelta su esperma, primero un saco y después el otro. Una vez que la ha fertilizado, debe soltarla con suavidad y largarse corriendo antes de que recupere el conocimiento e intente atacarle. Los machos alcanzan la madurez sexual hacia los 3 años y mueren al poco tiempo, pero las hembras pueden llegar a vivir 20 años. El futuro de las arañas parecía seguro en manos de los Piaroa, pero puede que ya no dependa de ellos. Los coleccionistas de Occidente pagan mucho dinero por una mascota muy extraña, la tarántula gigante. Los Piaroa limitan su recogida de hembras con huevos para asegurarse de no dañar a la población de arañas. Conservar la fauna que les rodea es esencial para el bienestar de las generaciones futuras de su tribu. Cuando tomo yopo, veo a los poderes del mal intentando robarnos las arañas. Rezo a los espíritus para que ahuyenten a esos demonios. Un día, pronto, enseñaré a los niños del poblado a tomar yopo, para que cuando muera al menos uno de ellos pueda sustituirme y cuidar de las tarántulas. Hablo con los espíritus de las arañas y les pido que las hagan fértiles, para que se multipliquen y nos proporcionen comida. Cada hembra pone entre 70 y 80 huevos grandes que envuelve con seda hasta formar una bola del tamaño de un limón. Unos 80 días después de la puesta, las crías nacen dentro de la pelota de seda. Tardarán otras 48 horas más o menos en romper el capullo. Después de emerger, permanecen en la madriguera de su madre durante unos días, viviendo de lo poco que queda de la yema del huevo. La responsabilidad de la hembra ya ha terminado. Su madriguera ofrece cierta seguridad a las crías, pero no les proporciona nada de comida. Con el tiempo el hambre las forzará a dar sus primeros pasos a solas por la jungla. Rodeados por un mundo natural que alberga a criaturas tan temibles, los Piaroa han desarrollado una religión cuyo fin es persuadir a los espíritus de la selva para que estén de su lado. Si de ellos dependiese, la conservación práctica unida a una guía espiritual podría asegurar la supervivencia de la tarántula gigante.